Muy bien, hermanos. Saludos a los hermanos que están en las redes sociales. Dios los bendiga. Espero estén ahí porque no pueden estar con nosotros. Y bueno, pues les mandamos bendiciones desde acá. A veces cuando compartimos la palabra de Dios desde este lado, pareciera ser que uno está emitiendo como juicios, como asentando cosas, ¿no? Pero en realidad nosotros, los que estamos predicando la palabra, somos unos profetas. ¿Qué es un profeta? Es aquel que habla lo que ya Dios dijo. Y nosotros, yo no pretendo con lo que hemos de exponer hoy señalar a ninguno. Yo creo que usted debe examinarse a sí mismo, si está o no en la fe. Lo que pretendo es exhortarlo al amor y a las buenas obras. Dice la palabra de Dios por sí misma que la palabra de Dios está hecha para edificar, para consolar y para redarguir. ¿Sí? Para edificar, para consolar y para exhortar. Ese es el motivo de la palabra. Entonces, cuando Jesús predicaba, muchos se apartaron de él, ¿no? Muchos le seguían, pero muchos dijeron: dura es esta palabra, Señor. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también? Y Pedro dijo: no. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esta palabra que hoy se ha de exponer no soy yo hablando, es Dios hablando al corazón de ustedes. Porque Dios quiere edificarlos, consolarlos y exhortarlos. A mí también. Abra su Biblia en Mateo 7. Si yo estuviera de este lado del lugar, tuviera vista allá afuera, y estoy viendo que una casa de aquí enfrente se está incendiando, y yo le dijera a usted, inmóvil, sin chistar, sin nada, le dijera: oiga, ahí por allá arriba se está desarrollando una combustión, una operación de combustión. A lo mejor usted diría: ¿de qué me está hablando, no? Y como yo estoy sin expresar ninguna situación, sin relajado, ahí hay una combustión allá afuera. Usted a lo mejor ni se mueve. Pero si yo le digo: fuego, fuego, usted voltea y se chispa de aquí, ¿no? Como que se quede y diga: ay, sí, ahí está el fuego, mire. Pues Jesús muchas veces dijo así: fuego, fuego. Y hoy es cuidado. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a arrepentimiento, a cambiar de manera de vivir y de pensar, ¿no? Lo que vamos a leer a continuación es parte de la conclusión del Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Según los teólogos, es el sermón mejor estructurado en toda la historia de la humanidad. Y claro que sí, porque es Jesús, es Dios encarnado hablándole al hombre. En lo personal, Mateo 5, 6 y 7 a mí me confrontan personalmente día con día, me desafían. Y en lo personal es algo que a mí me encanta leer y releer, porque es el carácter de un verdadero ciudadano de Sión. Lo voy a volver a decir: Mateo 5, 6 y 7 es el carácter de un verdadero ciudadano de Sión. ¿Usted es verdadero ciudadano de Sión? Por ahí nada más escuché uno. ¿Usted es verdadero ciudadano de Sión? Usted tiene que conocer Mateo 5, 6 y 7. Si yo le dijera: dígame qué dice, y usted no sabe, necesita meterse a querer ser ese ciudadano de Sión. Jesús en Mateo 7, versículo 21 y versículo 22 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos. Fíjese, muchos. Muchos me dirán, o sea, está hablando de un futuro. No está hablando de aquí y el ahora. Está hablando que en un futuro
Cuando estemos delante de su presencia, muchos dirán, ¿cómo dice que dirán? Señor, Señor. Otra vez voy a decir Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, dice Jesús, pero en ese futuro, cuando estés delante de la presencia, muchos dirán Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, como manera de pregunta. Señor, Señor, te trabajé, serví para tu reino. Predicaba los domingos aquí en Centro Cristiano Vista Hermosa. De vez en vez dirigía la alabanza, le predicaba a los jóvenes. Señor, visitaba a algunas personas en la semana. Señor, yo diezmaba, Señor, yo venía a la iglesia continuamente. Señor, yo hacía lo que me correspondía dentro de la congregación. Y Jesús contesta en el versículo 23, entonces les declararé, o sea, les voy a anunciar lo que son. ¿Qué dice ahí? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esta palabra del Señor Jesús, ya a punto de terminar su sermón, está tomando en cuenta todo lo que Él dijo. Nosotros no podemos sacar este texto fuera de contexto y ya, no. Jesús le está hablando a los ciudadanos de Sión, a los que quieran ser ciudadanos de Sión, Fer. En ese sermón del monte había mucha gente, muchísima, estaban agolpados. Pero no todos los que terminaron de oír ese sermón fueron discípulos de Jesús, no todos. Muchos lo abandonaron, muchos se fueron, dijeron, nah. Y Jesús, si usted mira el sermón del monte, su secuencia, antes de terminar y llegar a este punto, Jesús nos dice, para que tú puedas entrar al reino de los cielos, lo primero que tienes que tener es, Mateo 5, versículo 3, es pobreza en tu espíritu. ¿Qué es pobreza en tu espíritu? La necesidad de Dios en tu vida. Estás en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después Jesús enseña las otras 8 bienaventuranzas. La segunda tiene que ver, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? Los que estaban pobres de espíritu y ahora son consolados porque vinieron a los pies de Cristo. Estas 2 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación vertical, Dios con el hombre. Las siguientes bienaventuranzas y todo lo demás que viene diciendo Jesús a partir de la tercera bienaventuranza es el carácter de un creyente. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos, los que son pacificadores. Vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Pon la otra mejilla, si alguien te dice carga otra mejilla, ve con él, ama a tu enemigo, ofrenda. No le digas necio ni fue a tu hermano. No te divorcies. Es el carácter de un creyente. Pero Jesús antes de concluir dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué si nos vienes diciendo cuál es el carácter y ahora me dices, no todo el que me dice Señor, Señor? Pues fácil. Porque muchos piensan y muchos declaran que Jesús es Señor. Muchos, quizá todos los que estamos aquí, Jesús es Señor. Pero no todos los que dicen que Jesús es Señor van a entrar cabida al reino de los cielos. Eso lo dice Jesús, no yo. Usted siéntese a la mesa con un compañero de su trabajo y pregúntale, ¿usted cree en Jesús? Le va a decir, sí. ¿Jesús quién es? Es el Hijo de Dios. ¿Lo cree? ¿Lo declaró? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y eso implica que entonces entrará al reino de los cielos según lo que Jesús dijo. No necesariamente. No necesariamente. Porque muchos pueden creer que Jesús es Dios, pero no vivir. Tú puedes creer que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios y es el que murió por ti y que eres a Él, pero si tú no vives lo que Jesús enseñó, no hay comunión. Vaya a Santiago, por favor. Si nosotros nada más creemos que confesar ya es suficiente, híjole. Por eso Jesús manda esta advertencia. No todos.
Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, aquí hay dos grupos de personas, hermanos, póngame atención. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán. Hay dos grupos de personas. Los que sí van a entrar porque le dicen Señor, Señor y tienen una comunión con Dios, esos sí van a entrar. Y otros que no van a entrar aunque le digan Señor, Señor. ¿Me estoy explicando? O sea, eso es así, tajante. Dos grupos. Santiago 2, versículo 14 dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá el creer que Jesús es Señor salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, viven en pobreza extrema, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha su fe? ¿De qué aprovecha decir que son hijos de Cristo? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué está muerta? La fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Fíjate, este es lo que quiero que tú pongas atención y yo también. El siguiente versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. ¿Los demonios tienen cabida en el reino de los cielos, amado hermano? ¿Sí o no? Pero creen que Jesús es Señor. ¿Se da cuenta? Los demonios creen que Jesús es Señor y tiemblan. Cuando Pablo iba caminando, otro hombre, no me acuerdo quién, quiso expulsar a un demonio. Y le dijo el demonio a este hombre, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ¿tú quién eres? El demonio tiene conocimiento de quién es Jesús y tiembla. Muchos me dirán en este nombre, Señor, Señor, pero eso no te da entrada al creer que vas en ruta perfecta al reino de los cielos. Jesús dijo ahí algo en Mateo 7, regrese a Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad. Tienes que creer en Jesucristo, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas. Tener fe en Jesús Israel está bien, pero no es suficiente. Porque una vida transformada o una vida impactada por el amor de Cristo, una vida impactada por el amor de Cristo, una vida impactada por el amor de Cristo tiene fruto. Porque tiene frutos dignos, Ivonne, dignos. Un árbol que ha sido sembrado y al cabo del tiempo da fruto. Y vas a conocer de qué es ese árbol hasta que dé fruto. Yo no soy biólogo ni botánico. Si yo veo que siembran algo y sale una planta, yo no sé de qué es. Pero cuando dé guayabas, es un guayabo. Pues un creyente también dice que tiene un encuentro con Cristo, se notan los frutos. Entonces, creer en Jesucristo está muy bien, te felicito. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No te engañes. Jesús está diciendo de otra manera, no te engañes. No te engañes. Pablo dice, examínate a ti mismo si estás en el camino de la fe, si tienes a Cristo en tu corazón o estás reprobado. Vaya a 2 Corintios 3 para que lo lea. 2 Corintios 3, versículo 5. Felicito a los que traen su Biblia, me da mucho gusto. Dice el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Perdón? Dije primera y segunda, disculpen, ¿no? Perdónenme, hermanos. 2 Corintios, dije primera, ¿va? Espero a que lo tengan. 2 Corintios 3, 5. ¿Tampoco? Pues entonces, bueno, usted sabe que eso dice la Biblia, ¿no? Aquí apunte mal entonces.
Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice una parte de escritura. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Dice, a menos que estéis reprobados. Lo mismo que Jesús dijo, no me digas Señor, Señor, sino tienes que tener fruto. Tienes que tener fruto. Mateo 7:21, que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor? Fíjense lo que estaban escuchando en ese momento los judíos. Eso a veces nos cuesta trabajo descifrar porque no estudiamos, pero está bien, no está mal, está bien y no está bien, pero bueno. Dice Señor, Señor, ¿sabe lo que significa la palabra Señor, Señor? En el hebreo, cuando Jesús está enseñando, significa intimidad, comunión. En el hebreo, en la literatura hebrea y en el hablar hebreo, en los judíos, cuando ellos escuchaban a una persona repetir el nombre 2 veces, un pronombre o una cosa como Señor, Señor, implicaba que esas personas eran unidas, que tenían comunión, que eran íntimos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se acuerda cuando Lázaro murió y Jesús iba hacia la sepultura y Marta sale a su encuentro y le dice, Marta, Marta, no sabes que si cualquiera que esté muerto y cree en mí, vivirá? Cuando Jesús entra a su aposento y está María a los pies y Marta trabajando, le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y está a punto de enterrar la daga, se oye una voz del cielo que dice, Abraham, Abraham. Y así podemos ver partes de la escritura como la palabra repetir Señor, Señor, Abraham, Abraham, implica intimidad, comunión. Por eso cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no todos tienen intimidad conmigo, es lo que está diciendo Jesús. De todos los que están aquí, decía Jesús, de todos los que me siguen, no todos tienen intimidad conmigo. No te hagas guaje. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu intimidad con Jesús? No aquí, no en estas 4 paredes. Aquí no. ¿Cómo está tu intimidad con Jesús? Esta semana que pasó, ¿cómo estuvo tu intimidad? Tu comunión. Porque eso es lo que Jesús nos está llevando, mi amado hermano. ¿Sí? Si tú lees Mateo atrás, Jesús habla de algo importante que a mí me vuela la tapa de los sesos. Dice, si tu justicia, le está diciendo a ti y a mí y a los que estaban ahí, dice, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿sabes qué dice Jesús? No entrarás al reino de los cielos. Ay, hermano, pues yo por lo menos vengo a la iglesia, los demás ni siquiera en todas las semanas se acuerdan. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque tú eres un nacido de nuevo, porque tú eres un discípulo nuevo, porque tú quieres vivir para cerca de mí, no entrarás al reino de los cielos. Tu justicia tiene que ser mayor. Y entonces Jesús empieza a hablar muchas veces de la justicia de los hombres comparada a la justicia de Dios. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero esa es la de los hombres. Mi justicia es, no veas a una mujer con un deseo en tu corazón. Elevó la justicia. Y si tú crees, no, yo sí tuve intimidad con Jesús, vine el miércoles y hoy vine, y lunes, martes, jueves, viernes, sábado, ¿cómo estuvo tu comunión con Dios? Jesús lo que quiere es que tu comunión con Dios sea una comunión 24 horas. Porque cuando tú tienes una comunión con Cristo, tu vida se nota. En tu vida y en la mía se nota. No hay manera de que tú tengas temor porque Cristo está contigo. No hay manera que la enfermedad esté sin paz porque Cristo está contigo. No hay manera que cuando las cosas se pongan color de hormiga, tú no sepas qué hacer porque Cristo está contigo, porque tu comunión con Dios es diario. Pero para eso se requiere, primeramente, creer en Jesucristo que Él es el Señor. Hoy entonamos muchas alabanzas que tienen que ver con la obra de Cristo. Yo te pregunto, ¿pusiste atención en lo que cantaste? ¿O cantaste nomás por cantar? No me contestes. Muchas alabanzas tuvo que ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso es para que derramemos nuestro corazón ahí y nos demos cuenta que es lo que hizo Cristo. Eso es suficiente. No todo el que me dice Señor, dice, entrará al reino de los cielos. No.
Pero Jesús dice, algunos me contestarán, no profetizamos en tu nombre. No fuimos a los hospitales a compartir la palabra. No hice lo que tenía que hacer con mi esposo, con mi hija. Pues muchos podemos ser usados para el reino de los cielos, pero somos reprobados. Lo voy a volver a decir, hermano, a lo mejor tú eres usado por Dios para cumplir su propósito, pero ¿sabes qué? Estás siendo reprobado, y eso solamente tú debes de conocerlo. Porque si con una mano alabas a Dios, pero con la otra maldices, estás siendo reprobado. ¿Me estoy explicando? Si tú eres de los que te la vives quejando, mira, hermano, yo, híjole, perdón por lo que voy a decir, no lo digo por ti, pero tampoco lo digo por los de afuera, o sea que sí. Si tú eres de los que hablas para quejarte porque no tienes, porque no puedes, porque no quieres, está bien. Pero cuando tuviste, cuando pudiste, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo? ¿Viviste agradecido? Ahora, si no tienes, pregúntate por qué. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy hablando de dinero. Si no tienes salud, si no tienes paz, si no tienes... ¿Qué pasa? Si no tienes relación con tu familia, pregúntate por qué no. Pregúntate. No voy a salir del tema. Podemos ser usados, pero no aprobados. Podemos ser usados porque en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre, sí, pero no te conozco. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Vamos al capítulo 2. ¿Ya lo tiene? 2 de Pedro, capítulo 2, espero no equivocarme, el versículo 1. Me dice cuando lo tenga. Amén. Vamos a leer, dice el versículo 1. Pero hubo, o sea, tiempo pasado, también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo? Pues no, los profetas son los que hablaban por parte de Dios, pero había falsos profetas. ¿Sale? Entonces hay quienes hablan en el nombre de Dios, ¿sí o no? Un profeta, ¿qué es lo que hace? Hablan en el nombre de Dios, pero son falsos. ¿Sí? No, dice, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? Cristo los rescató, pero fueron, ¿cómo se dice? Cuando se devuelven de la fe, ¿cómo se dice? Bueno, apóstatas. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 12 de ese mismo capítulo. Dice, pero estos, ¿de quién está hablando? De los profetas, de los que se voltearon, de los que son falsos. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Cómo perecerán? ¿De qué está hablando? Del infierno. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Se acuerdan de que los demonios creen en Jesús, pero no van a entrar en los cielos? Vamos a ver cómo dice el versículo 15 de un profeta que está en la palabra de Dios. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam. ¿Saben quién fue Balaam? Un profeta que le habló a los reyes de Israel. Un profeta que Dios usó. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Pues este es el profeta que montó la burra de Balaam. Y Balaam le profetizó a reyes de Israel. Y Dios usó a Balaam para profetizarles. Pero fíjate cómo lo califica el apóstol. Dice, el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea que Balaam también se extravió, ¿no? El cual amó el premio de la maldad, ¿qué? La riqueza. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjate cómo termina el 7. Estos son fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente? Algo que sacia, algo que, ¿no?
Eso es lo que está hablando pero no tiene agua, aunque es una fuente, no tiene agua. Dice, y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Cuál es la más densa oscuridad? ¿De qué está hablando? ¿De qué, hermanos? Del infierno. Puede ser usado, pero ¿qué? No aprobado. Muchos me dirán en aquel nombre, en tu nombre profetizamos, eres reprobado, como Balaam. ¿Judas conoció a Jesucristo? Pues claro. ¿Anduvo con Jesús? Claro. ¿Judas creyó que Jesús era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Y se salvó? ¿Cómo estaba la comunión de Judas con Jesús? ¿Cómo estaba su comunión, su intimidad? ¿No tenía intimidad? Sí tenía intimidad. Judas se autoengañaba con esa intimidad que tenía con Jesús. Comía en la mesa con Jesús, pero vivía engañando a Jesús y vivía engañándose a sí mismo. Usted puede estudiar la Biblia de Judas y meterse mal. A veces nosotros pensamos que porque somos usados, yo puedo estar siendo usado hoy, pero a lo mejor estoy siendo reprobado. Eso solamente lo sé yo. Eso solamente lo sabe usted. Fuego, fuego, hermanos. Fuego, fuego. No todo el que me dice Señor, no es porque sepamos que Jesús es Señor, sino porque vivimos lo que Jesús enseña. En todas las áreas de nuestra vida. Hay un área en tu vida que tú no estás viviendo como Jesús dice, en esa tienes que poner atención. En esa. ¿Tienes temores? En esa. ¿Tratas mal a tu prójimo sin sazón, como que te crees mejor que los demás? Ahí estás mal. Porque tú no estás haciendo luz ahí. ¿No provees para los tuyos? Eres peor que un incrédulo. Ahí tienes que cambiar tu actitud. Con una mano adoras al Señor aquí, pero allá con otra afuera maldices al prójimo. Ahí tienes que cambiar. ¿Me estoy explicando? Si decimos que somos hijos del rey, comportémonos y vistámonos como hijos de un rey, como unos reyes y sacerdotes. No es por tu conocimiento, no es porque Dios te use, no, es porque tú. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así es de que hay dos cosas distintas. ¿Cómo se dice? La cláusula o el condicionamiento es obedecer a Dios. Jesús dijo a sí mismo, de sí mismo dijo, si me amas, ¿se acuerdan cómo dijo? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tiene la Escritura, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay, hermana Laura? ¿Cuántos tiene los mandamientos? Un montón han de ser. Qué bueno, hermana. Otros dicen 10. No, pues, qué pacho. Son muchos. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, pues hay como unos más de 60 mandamientos ahí. ¿Los conocen? ¿Los conocen? Si me amas, deberías de conocer mis mandamientos para poder vivirlos. Pero obviamente no los guardamos porque no los estamos conociendo. Y eso habla de, no todo el que me dice Señor, Señor, habla de intimidad. Conocer la voluntad de Dios habla de intimidad. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y eso es donde tenemos que recapacitar, amado hermano, tú y yo, todos, a nuestra, ¿cómo decirlo? A nuestro, bueno, mejor no digo. Nosotros tenemos que recapacitar ahí. ¿Sí? Y eso es algo que tú solamente va a depender de tu deseo de tener intimidad con el Maestro, con el Rey de Reyes, con el Creador de los cielos, con el que dio su vida por ti, con el que fue a preparar morada para ti, con aquel que te anhela y te amó con la eternidad. Tú le amas así, yo le amo así. O somos como Balaam, usados pero reprobados, o como Judas. Judas era el tesorero y Dios lo usaba, ¿cierto o no? Pues claro. Pero ¿saben cómo murió Judas? Aparte de ahorcado,
y se está, desgraciadamente, no me gozo con ello, se está pudriendo en el infierno. A mí me hubiera gustado que todo el mundo venga a la salvación. Pero también habla de que su cuerpo ¿cómo se dice? Se desmembró. Se rompió la cuerda y se desmembró su cuerpo. Sus tripas salieron volando por allá. Eso es un juicio de Dios. Eso es terrible. Porque él creía tener intimidad con Jesús, pero no. Balaam fue reprobado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Vamos a tener bautizos. Algunos de aquí ya se han bautizado, pero muchos de los que se han bautizado no pertenecen, no permanecen. ¿Por qué? Porque eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Parece trabalenguas, pero no es de nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo estamos caminando con Dios. ¿Cuál es la prueba de tu fe? Según Mateo 7:21, a ver, vamos a leer. ¿Cuál es la prueba de tu fe? Es Mateo 7:21, Mateo, pon Mateo. Dice ahí, no, el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. Esa es la prueba de tu fe. ¿Tú tienes fe? Vale, muéstrame tu fe sin obras, porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahora, aquí lo que está enseñando Jesús, yo les pregunto a ustedes, amada iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús está enseñando que el cielo se gana por obras. Pregunto, no, ¿verdad? Entonces el cielo no se gana por obras. ¿Están de acuerdo? Pueden tener las mejores obras, pero para Dios las obras son trapos de inmundicia. La fe, digo, el cielo, uno puede tener entrada al cielo por la sangre de Cristo, por la obra que Cristo ya cumplió en la cruz para que nosotros fuéramos libres. Pero una vez que tú vienes a los pies de Cristo, que eres alguien pobre de espíritu, que alguien que lamentas tu pecado y que vives en arrepentimiento, tu proceder es tener fruto digno de arrepentimiento. Y tú tienes obras porque has creído en Jesucristo. Porque Jesucristo viene a transformar tu corazón, a transformar tu vida. Y ya no tienes más en tu boca quejas, sino alabanza. ¿Está mal que nos quejemos? Mejor no contesto. Yo no vi a Jesús quejarse nunca. Yo quiero ser como Jesús, no sé tú. A veces cuando escucho tantas quejas yo digo, ay Dios, a mí sí me retumba la cabeza, ¿eh? De veras me retumba. Porque a veces pienso que no ven toda la misericordia de Dios en sus vidas. No la ven. ¿Por qué no me hablas y me dices, hermano, te hablo porque hoy estoy vivo y tengo los ojos, puedo ver colores? Hermano, gracias a Dios, le metemos una oración juntos, vamos a alabar al Señor. Ay, qué bonita llamada. Vamos, hermano, vamos, hermano. Pero nos hace falta tener entendido que Cristo ya hizo lo mejor por nosotros. Ahora nos toca a nosotros vivir para el reino. Y dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo está tu intimidad con Cristo, amada iglesia? Eso examínate tú. Aunque nosotros podemos ver algunas cosas, tú eres el que tienes la respuesta de tu comunión con Cristo. Tú sabes lo que viviste. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, haga 3 cosas. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es un mandato. Aquel que ha nacido de nuevo
tiene que negarse a sí mismo. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, no para ganarnos el cielo, sino porque amamos al Padre. Y me voy a negar a mí mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Perdonar a aquel que fue indulgente, grosero conmigo. Tratar bien al mesero que se equivocó y se tardó media hora en traerte tu refresco de Coca-Cola Light. Tratar bien al vecino que se la pasa tirándote la basura en la calle. Niégate a ti mismo y pon tu emoción a un lado y refleja el amor de Cristo a través de tu vida. Niégate a ti mismo, joven. Es que está bien guapo, hermano. Niégate a ti mismo, no te unas en yugo desigual, joven. Es que así nací. No, tú no naciste, tú eres hombre, tú eres mujer. Nada de que así me... No. Hablando del homosexualismo, del lesbianismo. Niégate a ti mismo. Eso es querer poner tus ojos en Cristo. Eso es querer obedecer a Cristo y no decir, Señor, Señor, pero Señor, íntimo mío, pero no te voy a hacer caso en lo que tú me pides. No me voy a negar a mí mismo. Eso no es, eso es ¿cómo se dice? Opuesto. Eso es opuesto. ¿Estás enfermo? Glorifica a Dios en vez de quejarte. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios, amada iglesia. Niégate a tu dolor. Señor, me duele, pero tú estás conmigo. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. En ti confío, Señor, sea que salve, o sea que me muera de esta enfermedad, a ti voy. Pero es más fácil, es más fácil. Recibimos al Rey. Recibimos al Rey que nos dice, niégate a ti mismo. Recibimos al Rey que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no nos deleitamos. Deleitar es algo que disfrutas. Vino mi abuelita, hermano, no voy a ir a la iglesia porque vino mi abuelita. Está bien, hermano. Mejor tráetela y luego te la llevas a comer. Amada iglesia, a ti, esposa, Dios te dice, sujétate a tu marido. Ay, hermano, es que está bien complicado, porque mi marido, si usted supiera, pues Jesús lo sabe y dice, sujétate a tu marido. Él ya lo sabe. ¿Quién es tu marido? Y Dios dice, sujétate. Pero nosotros decimos, no, es que está difícil. Marido, Dios te dice, trata bien a tu esposa como vaso frágil. ¿Sabes por qué? Si no tratas bien a tu esposa como vaso frágil, tus oraciones no son contestadas, son estorbadas y Dios no te escucha. Señor, Dios dice, tú ni tratas bien a la que dices que amas, a mí que me ves, que no me ves menos. Ahí nos vemos. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Señor, ¿qué vamos a hacer cuando, hermano, ahorita nos cae un rayo y nos partimos en 25 y nos vamos allá al cielo? ¿Qué vamos a decirle a Dios cuando te diga, ¿qué pasó, Richard? ¿Te dejo pasar o no? ¿Por qué te dejo pasar? ¿Qué le vamos a contestar? No, es que yo creí en Jesucristo. ¿Y luego? ¿Y dónde está la renovación de tu mente, de tu vida, de tu alma, de tu espíritu? Pues también los demonios creen, pero no, sáquese. Ya no hay tiempo. De ahí ya no hay tiempo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre. Pero ¿qué dice el versículo ahí? Jamás. ¿Qué dice? Jamás te conocí. Qué dura esa afirmación de parte del maestro. Jamás. Si hay cosas en tu vida y en la mía que tenemos que dejar de hacer, déjalas de hacer ya, hermano. No esperes a que eso te rompa, te cobre factura, te divida del cuerpo de Cristo, te aleje de la comunidad cristiana, te aleje de Jesucristo. El espíritu se apaga, aléjate de eso.
Ya, toma una determinación. Estamos en Mateo 7, ¿verdad? Ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y menos los que se vienen a dormir aquí. No es cierto, esa es profecía mía. No se duerma, no se duerma. Vaya ahí a Mateo 8, más adelantito. Fíjense cómo, ¿usted cuántas veces cree que Jesús habló del infierno? Un montón de veces, un montón de veces. El reino de los cielos es comparado al reino así, que el que tenía talentos y no los llevó a cabo, y lo hombre fiel, no eres fiel, sáquense de aquí. Jesús habló del infierno un montón de veces. ¿Por qué? Porque de eso nos vino a salvar. Porque de eso nos vino a librar. Mateo 8, vamos a leer el versículo 11. Ahí dice, versículo 11, dice... Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Van a venir muchos de muchos lados, hermano. El reino de los cielos va a estar lleno de gente que a lo mejor tú digas, ¿cómo? ¿Este fue salvo? Por la misericordia de Dios. Pero también hay una advertencia ahí más abajo, el 12 dice, mas los hijos del reino serán echados fuera de las tinieblas, fuera a las tinieblas de afuera, allí serán el lloro y el crujir de dientes. Muchos van a venir del oriente y del occidente, o sea, de todas partes del mundo, y llegarán al reino de los cielos, pero muchos de hijos del reino, ¿qué cree? Van a ser como reprobados. ¿Se da cuenta del engaño que vive el cristiano? ¿Sí? ¿Se da cuenta o no? A veces podemos caer en esa área. Yo no sé, hermano. Como empecé diciéndoles, fuego, fuego. Y como empecé diciéndoles, esta es una edificación, no estoy sacando un juicio, estoy exhortándolos a que ustedes ¿cómo se dice? Se examinen. Si muero ahorita, ¿qué pasa con mi vida? Con mi alma. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Fíjate, o sea, yo alcanzo a ver que nosotros vamos a llegar al cielo y ahí nos va a decir Dios, sal, nunca te conocí, eres echado a las tinieblas. O sea, no es de que muramos y vamos a llegar directo al infierno, sino que Dios nos va a dar razón de por qué. Y eso va a ser tremendo, Tremendo que nos diga, nunca te conocí. Eso va a ser que Dios nos libre, pero que nosotros hagamos nuestra chamba. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Él ya hizo todo en la cruz. Nos corresponde a nosotros continuar purificando nuestros corazones, buscando la limpieza de nuestro corazón. Ser pacificadores, tener hambre y sed de justicia, ser de los que lamentan su pecado, ser de los que cambiamos de dirección, somos de los que alabamos su nombre en vez de estar quejándonos, somos de los que ya no necesitamos varas, sino un collado que nos redirige. Hay quienes están pura vara, porque no entienden. Yo prefiero el collado donde me salgo, a ver, mijito, el collado es aquel que tiene como un bastón y que nada más te redirige. La vara es para los que son renecios, órale, aquí sí. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Las dos cosas, Señor, usa. ¿Qué quieres, vara o callado? Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, pues. Dice en Mateo, ahí donde estamos leyendo, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Y qué pasa allí? Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Dónde será echado, hermano? A las tinieblas de afuera, donde habrá llanto, donde no habrá dolor. Terrible. En este plano natural donde estamos viviendo, aún tenemos esperanza de muchas cosas. Inclusive hasta en lo terrenal, quizá tú tengas un negocio y tu negocio va a pique. Pero tú tienes una esperanza de que si trabajas, de que si cambias el modelo de negocio, que si abres más temprano y cierras más tarde, que si haces descuentos, tienes una esperanza de que el negocio repunte.
Quizá tú puedas tener esperanza de que tu mamá o tú estás enfermo, pero tienes esperanza de que Dios pueda sanarte o que el medicamento te ayude a sentirte mejor. Tienes esperanza en este plano terrenal. A lo mejor tu matrimonio está endeble y está lastimado y está torcido y está golpeado, pero tú tienes esperanza de que Cristo puede unirlos y que tú, haciendo la voluntad del Padre, puedes hacer que tu matrimonio sea restaurado. Pero en el infierno ya no hay esperanza, ya no hay ni siquiera la esperanza a morir. Eso es terrible. Hay gente que está sufriendo de dolor, pero terrible, y prefieren morir. Pues en el infierno no vas a poder morir. En cada cadena que tengamos va a decir, para siempre, para siempre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el evangelio de la cruz? Tratando mal al prójimo y pensando que estamos llevando el nombre de Dios en alto. Eso no está bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Muestra el amor de Dios al mundo. Para siempre. Será el lloro y crujir de dientes. Hoy no lloramos ni tenemos un crujir de dientes porque no estamos en agonía ni en un dolor fuerte, estamos aquí. Pero allá vas a crujir de dientes porque tu memoria, porque te va a estar carcomiendo. Si tú y yo estamos en ese lugar, vamos a estar arrepintiéndonos y quejándonos todo eternamente, lastimándonos. Dice la palabra de Dios en Marcos, Jesús cuando dijo, ahí el gusano nunca muere, hablando de que vamos a estar pudriéndonos todo el tiempo. Y con todo, hermano, el infierno no es las llamas, ni el llorar, ni el crujir de dientes, ni que el gusano nunca muera. El verdadero infierno será la ausencia de Dios eternamente. Sin esperanza, sin Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Cómo está tu intimidad con Dios, amada iglesia? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. Y los días malos no son la vejez, La vejez es digna, es hermosa. Los días malos es cuando estés pagando el precio de todo tu desvarío en tu juventud. Y no estés contento porque en tu juventud negaste la fe. Y en tu vida adulta pagarás el precio de tu desvarío. Hoy Jesús te ha salvado, joven. Y tu riqueza es la fuerza que tienes, tu vigor. ¿Qué estás haciendo con ese vigor? Hermano, amada hermana, amada iglesia, tenemos que mirar que nosotros somos iglesia llamados aparte. Esa iglesia llamada aparte es para llevar la luz a las tinieblas, las virtudes de aquel que nos salvó y llevarle el evangelio a los perdidos. Yo no quisiera, Cristo no quiere, dice la palabra de Dios, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ese es su anhelo. ¿O a poco crees que Cristo murió para salvar a unos cuantos? No, el reino de los cielos va a estar repleto, pero tengamos cuidado de que estemos nosotros ahí y no sea borrado del libro de la vida nuestro nombre. A Balaam dice ahí, él lo rescató, pero se olvidó del Dios. Lo estoy diciendo en otras palabras. ¿Se acuerdan cuando vimos en Pedro? Se olvidó Balaam de que él lo había rescatado y entonces Balaam fue condenado. Porque Balaam amó más las cosas de este mundo como este Judas. ¿Dónde está tu mirada, joven? ¿Dónde está tu mirada, amado iglesia? El mundo viene hacia abajo. ¿Y cómo estamos alumbrando al mundo? Alguien dijo por ahí, yo soy salvo. Más soñé que era salvo, que habitaba en el cielo, en la presencia de Dios. Fue un dulce sueño. Muy bien. Ahora deseo
ver cómo se comporta ahora que está despierto. No todo el que me dice Señor, Señor. Tengamos cuidado, iglesia. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No juegues al cristianito. No juegues. O eres o te haces. Pero busca de Cristo. Eres la respuesta a todos tus necesidades, tus problemas, a todos, Ivonne. Padre, ayúdanos a caminar contigo. Así te decimos, Señor, Señor, que haya una comunión. Que no sea nada más de habladas, de oídas, de boca, sino que nuestra comunión de veras sea contigo y que tú nos digas, ve para allá, deja de decir eso, no trates hacia el prójimo, guarda silencio, estudia esta carrera, vete a tocar la puerta en este negocio. Tú que quieres cambiar de trabajo, pregúntale al Señor, ¿quieres que me mueva de trabajo? Hermano, niégate a ti mismo, déjale a Dios todas tus necesidades. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Ayúdanos a caminar contigo, Señor Jesús, porque tú eres nuestra roca eterna. Por tu amor, por tu gracia, por tu favor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Empújanos, esfuérzanos, recuérdanos tu palabra. Lo que sepamos, recuérdanos. Aviva el fuego del don del Dios que tú has puesto en nosotros y no permitas que volteemos al mundo. Nadie que es digno de ser tu discípulo voltea al mundo, sino pone su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza. El mundo pasará, las cosas del mundo pasarán. La vida de este mundo es efímera, Señor. Pero en ti hay eternidad, en ti hay gozo, esperanza, salvación. Señor, a ti vamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.